Hola mis queridos hermanos, les habla Juan Alberto Echeverry, bienvenidos a su programa. Recuerden que soy un laico comprometido a la Iglesia Católica y que con mucho amor, con mucha alegría, me gusta compartir con todos ustedes esta bendita palabra de Dios. Que por supuesto para algunos incrédulos, para algunos que son o que se autodenominan ateos, pues para ellos esto quizá es un poco absurdo, el decir que existe un Dios y que efectivamente escribió o que, digamos, se comunicó a través de la escritura por medio de los hombres para hablarle al ser humano. Pero nosotros tenemos una convicción profunda, y es una convicción profunda no salida sencillamente de un argumento tonto o irracional, no. Para llegar a las verdades divinas, para llegar a estos cuestionamientos y a decir que efectivamente la revelación completa está suscitada precisamente en las Sagradas Escrituras, así tal como lo tenemos en nuestra Iglesia Católica, pues hemos tenido también que entrar en procesos de filosofía y de teología, y hemos tenido incluso que someter a pruebas de la ciencia comprobable toda una gran cantidad de acontecimientos y de circunstancias para decir que esta nuestra fe, tu fe y mi fe, tienen un sentido y tienen una razón. Y por eso vale la pena que estés tranquilo, que estés confiado, que estés fuerte, que estés firme en tus convicciones. Y por eso quiero invitarte hoy a compartir una palabra que seguramente nos va a servir muchísimo para nuestra vida. Quiero invitar a aquellos que tienen la oportunidad de abrir sus Biblias, de seguir las lecturas bíblicas en este programa. Vamos a abrir en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23. Recuerda que estos programas que tengo la oportunidad de realizar, los hago siempre con la esperanza de darle ánimo a la vida de las personas. Los hago siempre con la esperanza de que las personas puedan tener su encuentro personal con Dios, de que se levanten a veces de momentos de dificultad, de que lleguen incluso a momentos de resolver circunstancias que pareciera que fueran imposibles de resolver, pero que se pueden resolver por medio de la fe y que pueden traer tranquilidad al corazón. Y es precisamente ese uno de los temas que vamos a hablar hoy, que es el tema de Jesús calma la tormenta. Vamos a abrir entonces en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Mateo 8, del 23 al 27. Dice así la palabra de Dios. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él le contestó, ¿por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos se admirados se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta palabra es una palabra que tiene que iluminar nuestro entendimiento, porque si bien es cierto, es una palabra histórica, es un acontecimiento que fue narrado seguramente de una tradición verbal o de una tradición, digamos, presencial de alguien que estuvo en el acontecimiento y lo narró a otros que lo escribieron, pues a partir o a pesar de ser una, digámoslo así, una vivencia histórica, real de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, también nos debe iluminar para circunstancias corrientes de la vida, circunstancias que posiblemente muchos de nosotros vivamos, en los que sentimos que hay una gran tormenta y que parece que Dios se ha dormido en nuestra vida. Parece que no hay solución, como que rápidamente estamos o entramos en pánico y en angustia y empezamos a clamar a Dios en vez de tomar de alguna manera decisiones como las que Él nos presenta en este momento, en las que decididamente da una orden perentoria. Entonces dice, se levantó y dio una orden al viento y al mar. Esto quiere decir que tenía autoridad sobre la naturaleza. Pero antes de esto hizo una pregunta y al final los discípulos hacen otra pregunta.
Y en esto nos vamos a concentrar en este programa, en las dos preguntas que tienen estos textos o estos relatos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera pregunta es, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Y la segunda pregunta, que es la que hacen los discípulos, es, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pareciera que hoy el Señor te dijera a ti o te interpelara y te dijera, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tanto miedo al futuro, a lo que pueda pasar? ¿Por qué tanto miedo a las circunstancias que te rodean, a los problemas? ¿Por qué tienes miedo? Luego no me has seguido, luego no has visto que cuando tenemos autoridad podemos hacer cosas. ¿Por qué tienes tanto miedo? Luego es que tienes temor a que el mal sea más grande que el bien. ¿Por qué tienes miedo? A veces nos llenamos de pánico, precisamente es por la falta de confiar en Dios, por la falta de tener una mente tranquila, serena, clara, en que Dios de verdad le va a dar respuestas a nuestra vida. Vamos a ver entonces las respuestas a estas dos preguntas. La primera, como dijimos, es ¿por qué tanto miedo? Y la segunda, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos entonces con 7 respuestas para la primera pregunta. ¿Por qué tanto miedo? Y lo primero que podemos decir cuando nos pregunta el Señor ante las dificultades de la vida es ¿por qué tanto miedo? Porque nosotros realmente no vivimos en la verdad. El ser humano entra en pánico, entra en miedo cuando su vida no es totalmente clara, transparente, cuando ha dicho mentiras o ha vivido en una vida de mentiras, cuando ha basado su vida en una mentira porque no cree, porque tal vez ha desarrollado apetitos desordenados y tiene que esconderlos, entonces vive bajo una caparazón de mentira, la cual nos da miedo que en alguno de los momentos de nuestra vida nos descubran, y por eso a veces pues vivimos como escondiendo la mirada, como escondiendo ciertas circunstancias, tenemos cierto tipo de actitudes que pueden presentar temores o que pueden presentar, digamos, retracción en una relación con una persona. Me aparto para que no me sorprenda en esto que tengo. Incluso esto mismo se puede ver en la evangelización, tapando cosas y muertos del miedo para que no nos vayan a sorprender quizá en cosas inadecuadas que hemos hecho. ¿Por qué? Porque no vivimos en la verdad. Entonces aquí como que podríamos ir comenzando a evaluar nuestra vida. ¿Qué cosas tengo que eliminar de mi vida que son mentira, que no me dejan ser feliz, que no me dejan ser libre, que no me dejan tener fuerza, que no me dejan tener la convicción plena de que actúo con el poder que Dios me da porque vivo en la verdad, porque tengo tranquilidad? Eso es lo que produce precisamente la fe, vivir en la verdad. Muchos de nosotros, pues realmente no hemos vivido totalmente en la verdad. Esto es una de las cosas que he tenido la oportunidad de compartir en el libro reciente que he publicado, que se llama Conquista tu paz interior. Cómo debemos salir de las mentiras o de la vida mentirosa que a veces llevamos hacia la luz de la verdad, aquello que nos debe dar concretamente una fuerza para realizar cosas suficientemente buenas en nuestra vida. Bien, a esta misma pregunta, ¿por qué tanto miedo?, podríamos contestar una segunda circunstancia que le da como sentido al tener miedo, y es porque no hemos aceptado verdaderamente a Dios como Dios, providente y de mayor bien. Es decir, creemos en una idea de Dios, creemos en una tradición de Dios, creemos en un Dios mágico, creemos en un Dios que apaga incendios, pero no conocemos ni creemos a Dios como verdaderamente Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que provee, un Dios que quiere el mayor bien para nosotros. Por eso nos da miedo cuando estamos subidos en un avión y hay turbulencia y entonces nos angustiamos, nos da taquicardia, se nos quiere ir el mundo, y quizás si somos personas de fe podemos decirnos, bueno, Señor, ¿y si este avión se irá a caer?
pues tú sabrás, tú eres Dios, tú tienes un mayor bien para mi vida. Cuando estás en medio del problema, en medio de la circunstancia económica, tú le puedes decir, Señor, tú sabrás, mira, por alguna circunstancia estoy viviendo esto, yo sé que tú vas a tener un mayor bien para mi vida. El problema es que yo no tengo esa relación íntima con Dios y no conozco a Dios como verdaderamente Dios. Por eso cuando llegamos a la unidad del conocimiento de Dios, entramos en ese proceso de maduración, como lo dice la carta de los Efesios en el capítulo 4, a partir del verso 11 y siguientes. Y dice finalmente, hasta que todos lleguemos a estar unidos en el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Y ahí entonces ya no tendremos que tener miedo por absolutamente nada de las tormentas que suceden en nuestra vida, porque tenemos una mirada un poco más profunda, una mirada de eternidad. Pero quédate allí, que allá venimos con mucho más de este tema. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos de regreso aquí en tu programa. Recuerda que quien te está hablando es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Un escritor de diferentes libros, una persona del común y corriente que es casado, que tiene hijos, pero que se dedica a la evangelización. Pues estamos hablando hoy, para los que recién se vinculan a este programa, estamos hablando de Jesús calma la tempestad. Pero bueno, habíamos dicho que ¿qué tempestades? Que estábamos hablando en el bloque pasado de que este era un hecho histórico, real, que había sucedido porque alguien que estuvo con él lo narró a los siguientes y los siguientes finalmente lo escribieron. Pero que la palabra de Dios, como es viva y eficaz, es una palabra que te habla también para la actualidad, con hechos del pasado, pero con una realidad del presente que todos los seres humanos podemos vivir. Y nos vamos a referir a tempestades de diversa índole en nuestra vida, cuando sentimos como que Dios se ha dormido. Fíjate que esto es especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús se montó a la barca con sus discípulos. Discípulo es aquel que sigue a un maestro, aquel que sigue a una filosofía de una persona que ha desarrollado o una persona que tiene una claridad sobre un proceso específico, que ha desarrollado un estilo de vida. Para nosotros ser discípulos de Jesús no es seguir a una persona, digamos, que ha desarrollado un estilo de vida, una filosofía, sino es seguir a Dios, es aprender cada vez más de Él. Es decir, Él ya se montó en la barca y nosotros estamos con Él en esta barca de la vida. Y en esta barca de la vida enfrentamos dificultades de cualquier índole. Y puede parecer que haya una tormenta terrible en tu vida, económica, de salud, una tormenta con un problema con tu hijo, una tormenta jurídica, una tormenta tal vez de pensamiento, pero Dios está ahí en tu barca y pareciera que se hubiera dormido. Como quien dice que no te responde, que no le importara lo que te está pasando. Y precisamente a Dios sí le importa, pero confía en que ya sus discípulos han aprendido un camino de fe que los ayuda a tener firmeza y tranquilidad ante las dificultades de la vida. Entonces habíamos hablado de dos preguntas que tiene el texto que leímos, que está en Mateo, en el capítulo 8, cuando dice entonces, ¿por qué tanto miedo tienen? ¿Por qué tanto miedo? Y la segunda pregunta era, ¿y quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Entonces estamos hablando de la primera pregunta. Tenemos 7 respuestas a esta primera pregunta de ¿por qué tanto miedo? Y es para que entres sencillamente en un cuestionamiento de tu vida. ¿Por qué tanto miedo? Y lo primero que dijimos es que tenemos miedo es porque muchas veces no vivimos en la verdad o no hemos dicho la verdad. Y por eso tenemos que estarnos escondiendo y tenemos que estar con temor de que nos sorprendan en alguna circunstancia de la vida. Segundo, porque no hemos aceptado a Dios verdaderamente como un Dios, como el Dios que es, como es nuestro Padre Celestial, como un Dios que provee y que quiere un mayor bien para sus hijos. Vamos con la tercera respuesta a este miedo que podemos tener. Dice que es por falta del conocimiento de Dios en su palabra. Es decir, ya no solamente por no aceptar a Dios, sino por no conocerle en su palabra. Había citado un verso bíblico que está también en la carta a los Efesios en el capítulo 4, verso 11 y siguientes, en el que dice que todos tenemos que llegar a la plenitud del conocimiento de Dios, a la estatura del hombre perfecto, a la madurez de Cristo. Entonces, como no tenemos ese conocimiento, por eso
nos da angustia diferentes circunstancias de la vida. Que está temblando, que se va a caer el mundo, que va a pasar esto. Bueno, y si se cae, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿qué puedes hacer? Vivir sencillamente en santidad. Dios tendrá un mayor bien. Al fin y al cabo, cualquiera de nosotros va a morir en algún momento. Cualquiera de nosotros va seguramente a tener un infarto, un cáncer, lo va a atropellar un carro, va a morir quizás en algún accidente o sencillamente va a morir de viejo, pero algún día vas a morir. Entonces, ¿por qué tanto miedo a enfrentar dificultades? Las cosas pasarán. Lo importante es saber que Dios tiene una respuesta. Yo quiero conocer a Dios, quiero conocer el propósito de mi vida, quiero conocer para qué estoy aquí, por qué las circunstancias que vivo son circunstancias que son pasajeras y cómo me pueden edificar, cómo puedo tener la fortaleza para enfrentar todas esas circunstancias en mi vida. Pero es que yo no conozco a Dios ni conozco su palabra, o no lo conozco a Él en su palabra. No he discernido cuál es tal vez el plan divino en su palabra para edificarme a mí. Entonces, no vivo en la verdad, claro, tengo que tener miedo. Segundo, no acepto a Dios como Dios omnipotente, por supuesto tengo que tener miedo. Tercero, no le conozco, entonces no sé cómo podría obrar. Entonces eso me da incertidumbre y por eso es que también puedo vivir con miedo. Número 4, ¿por qué tanto miedo? Por falta de oración. Porque sinceramente nosotros somos personas mediocres en la oración, siendo muy sinceros. O nos falta tiempo en la oración, o no profundizamos en la oración. O sencillamente hacemos una oración rutinaria, una oración solo por tradición, pero no entramos en el estado de profundidad de la oración, aquel estado que te lleva verdaderamente a encontrarte con Dios, a serenarte, a fortalecerte en Él. Hay gente que tiene el concepto de la oración como quien dice, páguele a Dios con oraciones, como si Dios fuera un monstruo come oraciones. Me recuerda esa película de dibujos animados del monstruo come galletas, como quien dice, yo tengo tranquilo a Dios si le voto oraciones. De hecho, yo cuando hablo con algunos de los sacerdotes, cuando comparto con ellos y hablamos del tema de la confesión, les digo, Padre, a veces cuando le ponen a uno penitencias, rece tres Padre Nuestros y 2 Ave Marías, es como si en el fondo de nosotros hubiera una necesidad de calmar la ira de Dios con esas galletitas de oración. Y resulta que eso no es así. Podríamos decir, hijo, ofrece un par de Padre Nuestros y un par de Ave Marías para orar por las almas del purgatorio, pero sobre todo para que tu corazón reciba el amor de Dios después de este perdón que ya la Iglesia te ha concedido por medio de mis manos. Eso podría ser diferente. Pero bueno, ese es otro elemento. La verdad es que si nosotros entramos en una oración profunda, serena, sólida, una oración que nos hace detener, que nos aísla profundamente de cualquier ruido exterior, pues ¿qué es lo que sucede? Estamos en una conversación con el Dios que todo lo sabe y Él nos va a fortalecer en la oración, nos va a iluminar ese interior nuestro, esa parte espiritual que es la que nos hace ser verdaderamente fuertes. Cuando tú te postras en oración, el objetivo es que te tienes que levantar de la oración fortalecido, con convicción, con tranquilidad, con serenidad. Le has puesto tu vida, le has puesto tus criterios, le has puesto todo lo que tienes, se lo has puesto a Dios y se lo has puesto a Él porque has sometido tu vida a Él. Entonces no tienes por qué temer. Pero la verdad es que nuestra oración es una oración a las carreras. Una oración, si acaso de un Padre Nuestro y corra que ni siquiera me puse a fijarme qué era lo que estaba diciendo en ese Padre Nuestro. Entonces así como nos vamos a fortalecer. A propósito de ello, hace rato publiqué un libro que se llama Refresca tu oración, precisamente para ayudar a las personas en ese proceso de entrar en el proceso de la oración. Y otro libro que va unido a este que se llama Una oración para cada ocasión, con más de 100 oraciones para momentos específicos, para que tú puedas hablar con tu léxico, con tu idioma, con tu circunstancia tal cual como es hacia Dios, para que después de cada oración que tú hagas, realmente te levantes fortalecido y no tengas por qué tener temor, sino por el contrario, vencer al temor. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, que el amor echa fuera el temor.
Y cuando nosotros nos encontramos con Dios en oración, estamos edificando el amor. No es que nosotros le hagamos favores a Dios con la oración. Es que cuando entramos en oración, Dios nos hace el favor de derramar su amor sobre nosotros y eso precisamente es lo que fortalece nuestra vida. Quinta respuesta a esta pregunta, ¿por qué tanto miedo? La quinta respuesta es porque nos detenemos demasiado en nosotros mismos y en el mundo. Y eso nos debilita y nos hace perder el norte de nuestra vida. O sea, nos fijamos demasiado, mi hijo, mi casa, mi trabajo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo voy a hacer. Y entonces, por supuesto, perdemos el norte de nuestra vida. Eso fue lo que le pasó a Luzbel cuando cayó. Dice que el texto de Sor María Jesús de Ágreda, dice que Luzbel se detuvo mucho en él mismo y se retardó en el amor a Dios. Y por eso perdió el norte totalmente. Y a veces lo que nos pasa es eso, estamos demasiado centrados en nuestra vida, en nuestro problema, casi que le hemos puesto un altar a nuestro problema, casi que le hemos puesto un altar a aquella dificultad o aquel sufrimiento que tenemos en nosotros, cuando no es que le hemos puesto altares a nuestros hijos, a nuestro carro, a nuestra casa, a nuestro trabajo, nos detenemos demasiado en nosotros mismos y por eso nos debilitamos, perdemos fuerza, nos distraemos en nosotros. En vez de poner nuestra mirada en el Señor, que fue lo que le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar en el agua. Quitó la mirada de los ojos del Señor y vio la fuerza de las aguas y comenzó a hundirse. Ahí el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque quitó la mirada del rostro de Jesús. Es decir, nosotros a veces nos centramos tanto en los problemas o tanto en nosotros que perdemos ese norte espiritual y por ende llega el miedo, el terror, la angustia a nuestra vida. Hoy te sugiero, si estás viviendo algún problema, que pongas tu mirada en Jesús, en que Él va a tener un mayor bien para tu vida. Pero quédate ahí, que ya venimos con esto de la tempestad calmada. Ya regresamos. Bien, mis queridos hermanos, estamos ya una vez más aquí en tu programa y quien te está hablando es Juan Alberto Echeverry. Estamos hablando hoy sobre la tempestad que Jesús calmó cuando estaba con sus discípulos que sintieron miedo, que se había dormido en la barca. Y se levanta y por supuesto les pregunta por qué tanto miedo y luego da una orden al viento y al mar y el mar se calma. Entonces los discípulos preguntan, ¿y quién será este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen. Fíjate que ya habían caminado con Jesús, ya habían visto milagros, ya habían visto sanar personas, pero pareciera que todavía no entendían con quién estaban. Y esto me sorprende poderosamente, porque puede ser que muchos de nosotros, tal vez llevemos 15 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años en la oración, que seamos catequistas, que seamos servidores, pero todavía como que nos sorprende Dios, como que todavía no lo conocemos. No conocemos qué capacidades podría tener, qué significa la omnipotencia. Pareciera que no conocemos a ese Dios al que le rezamos todos los días, porque hemos conocido tal vez quizá un manual, hemos conocido tal vez una práctica, pero no hemos conocido al Dios que inspiró el manual y que inspiró la práctica. Y cuando lo reconozcamos, podemos saber que Dios puede hacer cualquier cosa en la vida de una persona, cualquier cosa. El problema es que no le conocemos. Llevábamos 5 elementos, porque no vivimos en la verdad, porque no le hemos aceptado como Dios, verdaderamente Dios providente, porque no le conocemos a través de su palabra, por falta de oración, porque nos detenemos demasiado en nosotros mismos, fue lo último que estábamos hablando en el bloque anterior, y entonces nos debilitamos perdiendo el norte. Y el número 6 dice, nos da miedo porque no estamos abiertos a lo que pueda pasar y queremos controlarlo todo. Esa es una inclinación del ser humano. Dominarlo todo, controlarlo todo, saberlo todo. Lo que se salga de mi control me produce miedo, me produce terror. Y más hoy en día con esta facilidad de las comunicaciones. ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Por dónde vienes? Déjame checo aquí en
en el celular, en qué lugar vienes, por qué dijiste, por qué no dijiste, por qué comiste, por qué no. Todo lo quiero controlar, todo lo quiero tener absolutamente controlado mientras tenga el dinero en el banco, resuelto el tema del trabajo, resuelto el tema del dolor de cabeza, resuelto el tema, ya ahí estoy tranquilo. Pero donde algo se salga del orden, inmediatamente entro en pánico. Esto es lo que yo llamo muchísimas veces a las personas como psicorrígidas. Quieren tener todo absolutamente controlado y a veces muchos padres de familia somos así o muchas madres son así. Quieren controlarlo todo. Es decir, nada se les puede mover. Bueno, ¿y qué tal si se te mueve el avión? ¿Y qué tal si se te mueve quizá el trabajo? Dios proveerá. Pero es que yo quiero controlarlo todo. Yo no dejo que Dios controle, sino que soy yo el que quiero controlar absolutamente todo. Entonces, claro, cuando se me mueve algo, pues no estoy abierto a que pueda pasar cualquier cosa. Entonces digo, bueno, Señor, si tocó, tocó. En esto de mi evangelización, que pues tengo que viajar por diferentes sitios, cumplir compromisos, ir, venir, me han pasado unas circunstancias, pero inimaginables. Congresos que de pronto el avión preciso cancelaron el vuelo, se me quedó la maleta donde llevaba la ropa con la que tenía que presentarme, en fin, lo que fuera. Y digo, ya en el momento, claro, por supuesto trato de resolver el problema, no me voy a quedar ahí, pues que no voy a hacer nada, Dios proveerá, no, trato de resolverlo. Pero llega un momento donde digo, bueno, ¿y si no llego? Pues no llegué, ¿qué puedo hacer? Colocarán a un sacerdote más, a otro laico, ampliarán la música, devolverán lo de los boletos, no sé, pero por lo menos no fue culpa mía, no me voy a angustiar más, voy a hacer lo que está en mis manos, pero y si no se hace, Dios proveerá. Y eso como que le trae a uno tranquilidad finalmente a su cabeza y no tiene por qué angustiarse. ¿Por qué tanto miedo? Es la pregunta. ¿Por qué tanto miedo tienen? Y la número 7, la respuesta 7 a este miedo que nos da. Ya no es solamente no controlarlo todo, ya no solamente es porque nos detenemos demasiado en nosotros mismos o por falta de oración o por falta del conocimiento de Dios en su palabra o por falta de creer en Dios como Dios providente o por no vivir en la verdad, sino porque hay algo especial, importante que Dios nos mandó precisamente para que estuviéramos fuertes. Y es porque no clamamos el auxilio del Espíritu Santo. Por eso dice, les enviaré la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando tú lees Pentecostés, dice, y recibieron el Espíritu Santo y se llenaron de poder y salieron a dar testimonio. Así que, claro, si todos los días no pedimos el Espíritu Santo, pues es muy difícil que vivamos realmente en esa serenidad, en esa calma, en esa tranquilidad que debería tener nuestra vida. Pues estas son 7 respuestas. Por supuesto habría muchas respuestas más, pero son 7 que te he querido presentar a esta pregunta que Dios les hace a sus discípulos. ¿Por qué tanto miedo? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Estas 2 preguntas que trae el texto. Pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos a tener entonces 6 respuestas para este que puede dominar la naturaleza. Y tienen que ver también con esas mismas respuestas del anterior, del miedo, porque por supuesto es lo opuesto, pero algunas son bien diferentes. La primera es porque Jesús vive en la verdad y es la verdad, dice la verdad. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no tenía por qué temer ni por qué tener angustia, porque Él estaba obrando en la verdad. Hay un miedo suprahumano, que es el miedo de la conciencia. Es el miedo cuando precisamente todos los seres humanos sentimos a la hora de la muerte, es por ir a dar cuentas. Es muchas veces no solo por el dolor que podamos sentir en la hora de la muerte, sino por el ir a dar cuentas en la eternidad de nuestra vida, de lo que hemos hecho, precisamente porque no tenemos conocimiento de Dios. Pero Jesús era en la verdad y vivía en la verdad, por eso no tenía miedo. Como quien dice, bueno, si nos ahogamos aquí, pues nos ahogamos y ya llegamos a la eternidad, ya, listo. Ya, pues
no hemos vivido mal, no hemos hecho nada mal, pues entraremos a la gloria del Padre. Esta podría ser como una respuesta para aquellas personas que viven angustiadas pensando en los terremotos, pensando en los huracanes, pensando en una muerte súbita, en una enfermedad. Bueno, y si me muero, pues por lo menos he vivido en la verdad, tengo mi conciencia tranquila, tengo paz, no voy a tener por qué angustiarme. Pero Jesús vivía en la verdad y era la verdad, y es la verdad. Entonces vamos a leer Mateo 22, la parte B del verso 16. Dice, Maestro, sabemos que tú dices la verdad. Fíjate que no solamente vive en la verdad, sino dice la verdad. Y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darle gusto. Fíjate, vivía en la verdad y decía la verdad. Y Juan 8:31 al 32 dice, Jesús les dijo a los discípulos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y luego en Juan 14:6, la parte A dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros somos personas de vivir en la verdad, te aseguro que nos vamos llenando de una fortaleza, de una tranquilidad, de una serenidad que el miedo no tiene por qué entrar en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que escribí en este libro, Conquista tu paz interior, que la verdad era una necesidad de hablarle a las personas cómo recuperar su paz, y una de ellas es salir de la mentira tras llegar hacia la verdad. No solamente de decir mentiras para luego decir verdades, sino de salir de una vida mentirosa a una vida basada en la verdad, que es en los preceptos de Dios. Segundo, vamos a ver si alcanzamos antes de que se nos acabe este bloque, por lo menos el concepto de la segunda respuesta a esto de quién será este que hasta el mar y los vientos le obedecen. Jesús conocía su misión, él tenía claro a lo que venía. Si tú tienes claro a lo que vienes, si tú tienes clara la misión en Dios, en tu vida, para dónde vas, si tú tienes claro lo que has hecho, seguramente nada te va a mover el piso, porque sabes hacia dónde Dios te está encaminando. Esto está en Juan en el capítulo 12, verso 27. Dice, siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Es decir, no lo voy a decir porque sé que para esto he venido. En el momento de la dificultad dice, esto va a ser el plan, el proyecto, para esto vine, por eso lo voy a enfrentar, por eso no tengo miedo, por eso puedo hablar con autoridad, por eso los problemas se pueden detener, por eso las circunstancias pueden cambiar, por eso puedo entrar en el proceso de la salvación del mundo, que fue la empresa más grande de todos los tiempos, salvar al ser humano, y por eso Jesucristo no tenía miedo de ninguna tormenta, por eso las fuerzas del mal se detuvieron delante de él. Quédate ahí que ya regresamos con mucho más. Bien, mis queridos hermanos, ya llegamos a esta última parte del programa. Estamos hablando hoy, para los que recién se incorporaron en esta parte, de Jesús calma la tormenta. Y nos centramos en dos preguntas. En aquella que, ¿por qué tanto miedo?, que decía el texto de Mateo 8, y ¿quién será este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Ya llevábamos dos respuestas en quién será este que hasta el mar y el viento le obedecen. La primera era porque Jesús vivía la verdad, era la verdad y decía la verdad. Hay personas que pueden vivir en la verdad, pero dicen mentiras a veces. Y cuando digo vivir en la verdad es que viven, digamos, en su estatus socioeconómico, de que pueden, no se gastan más de lo que no tienen, pero a veces viven diciendo mentiritas y escondiendo cosas. Bueno, vive la verdad, dice la verdad y es la verdad. Es decir, es la razón de ser de toda la existencia, Jesucristo. Por eso no tenía miedo. Y segundo, ya lo habíamos también hablado en el bloque anterior, Jesús conoce su misión, sabe a lo que viene. Cuando tú tienes claro a lo que viniste esta vida, estás desarrollando lo que te gusta, lo que quieres, la misión de Dios, que es muy importante. Fíjate que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, ahí en el verso 26 y 27, se nos habla de nuestra misión.
para que la leas en algún momento, pero me voy a detener en el verso 27. Dice, para que conozcan a Dios. ¿Para qué venimos a este mundo? Para que conozcan a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, la misión a este mundo de nosotros no es ser arquitecto, ni abogado, ni ir a lavar baños, ni trabajar como despachador en alguna tienda, no es ser tal vez cortador de cabello o no sé, cualquier profesión que tengas, que todas son muy importantes, respetables, loables, cualquier profesión. Esa no es tu misión. Eso fue lo que tú escogiste. Ni siquiera tu misión es montar un orfanato para niños abandonados. No, eso es parte de las obras de la misericordia. Pero la misión de nosotros es venir a encontrarnos en nuestra vida con Dios. Por eso, cuando Simeón se encuentra con Dios, cuando Simeón estaba en el templo y presentan al niño Jesús en el templo, dice, ahora sí puede descansar este hombre en paz porque ya ha visto al Salvador. Es decir, cuando ya tú te encuentras con Dios, ya no tienes miedo de nada porque ya conociste lo que querías. Pero a veces no tenemos clara nuestra misión porque aún seguimos dando tumbos, dejando que nuestra carne nos haga unas jugadas tremendas. Estamos atados a las pasiones, a las emociones, a los sentimientos y no nos hemos encontrado verdaderamente con Dios. Tercer elemento, ¿por qué el mar y el viento y la fuerza de las olas le obedecen? Porque Él conoce al Padre, ama al Padre y vive en el Padre. Es decir, su fuerza está en el Padre, por eso no tiene miedo. Yo te pregunto, ¿así vives tú? Vamos a leer Juan 8, el verso 19 y el verso 29. Dice así, le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. O sea, en Él estaba el Padre. Y el verso 29 dice, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Es decir, no hacer lo que le agrada a Dios, tal vez nos deje solos, Pero mi Padre no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Es decir, Él conocía al Padre, amaba al Padre. ¿Y por qué lo amaba? Porque hacía lo que el Padre quería y porque vivía en el Padre. Por eso hasta el mar y el viento le obedecen. El problema es que nosotros no hacemos lo que Dios quiere y por eso vivimos muertos de miedo por cualquier circunstancia. Claro, me vas a decir, Juan, pero es que yo tengo un problema psiquiátrico que se llama trastorno bipolar o que se llama ataques de ansiedad y pánico y entonces, bueno, yo sinceramente creo que Dios incluso puede sanar tu enfermedad biológica o puede enfermar tu patología, puede aliviar tu patología, puede sanarla, aquello que tengas. Tal vez las neuronas tengan problemas, los neurotransmisores, pero aún eso, si tú llevas una vida de encuentro íntimo con Dios, es posible que puedas ser sanado y que puedas estar en el Padre, vivir en el Padre. Por eso Jesús podía vencer todo, porque conocía al Padre, amaba al Padre y vivía en el Padre. Vamos con la cuarta respuesta. Dice, porque Jesús sabía que el mundo le podía fallar. ¿Por qué a nosotros nos da miedo? Porque no tenemos claro que todos los seres humanos nos puede fallar, todos, cualquier persona te puede fallar. Si uno vive con ese criterio, no desconfiando de todo el mundo, no, pero con el criterio de que, bueno, pues en cualquier momento mi mamá me va a fallar, mi papá me va a fallar, mi hermano me va a fallar, pues yo no hago de las personas un Dios. Mi esperanza no está puesta en eso. Yo sé que cualquier persona puede fallar. Fíjate lo que mismo Jesús dijo. Juan 6:70 dice, Jesús les contestó, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Es decir, Él tenía claro que uno le iba a fallar. Nosotros debemos tener claro que cualquier persona nos puede fallar. Por eso, no te angusties. No pongas tu confianza ni tu esperanza totalmente en las personas. Pon tu confianza, tu esperanza y tu fuerza en Dios, solamente en Dios. Claro, hay que confiar en las personas, en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, los que quieren el mayor bien para ti, por supuesto. Pero mira lo que dice el texto de Jeremías 17. Maldito el hombre que aparta de mí su corazón y pone su confianza en los hombres.
No te está diciendo que maldito el hombre que confía en los hombres, sino el que aparta de Dios su corazón y confía, o para confiar solamente en los hombres. Y al final del verso, en el verso 9 dice, no hay nada tan engañoso y perverso como el corazón humano, porque todos nos engañamos unos a otros. Y cuando hemos puesto nuestra esperanza totalmente en una persona, por supuesto que nos debilitamos, entramos en pánico, en miedo, y ahí es cuando la vida se nos enreda. Vamos con la quinta respuesta. Nosotros decíamos que sentíamos miedo por falta de oración. Ahora mire lo que hace Jesús. Él puede vencer el mar, la fuerza del mar y de las olas, porque permanece en oración. Vamos a leer Lucas capítulo 6, verso 12. Dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Yo no te estoy diciendo que todas las noches tienes que pasar en vela porque entonces te vas a enfermar, por supuesto que no. Pero fíjate que de cuando en cuando Jesús hacía vigilias. Fíjate que se quedó dormido en la barca, pero en este caso oró toda la noche. Y cuando los discípulos en una ocasión estaban remando con dificultades, Él vino caminando sobre el agua, pero venía de orar toda la noche. Es decir, hay veces que para vencer ciertas dificultades, nosotros tenemos que hacer vigilias de oración, porque en la vigilia de oración nosotros nos vamos a fortalecer. Por eso la oración es lo más importante para sanar nuestra vida. Así que nosotros podemos ver claramente cómo todos estos procesos interiores, maduros, serenos de Jesucristo le permitían vencer la fuerza del viento, la fuerza del mal, del mar y la fuerza del mal también. Por supuesto que sí. Y bien, el número 6, ¿por qué podía vencer las fuerzas del mar y del viento? Porque conocía las Escrituras. Ese es otro tema de gran debilidad para nosotros. Bueno, yo podría decir que en verdad podríamos conocer la Escritura haciendo un buen discernimiento de la Escritura. Porque pues nuestros hermanos cristianos no católicos también conocen la Escritura. Sin embargo, ¿qué Escritura? ¿Cómo se discierne realmente? Porque no es solamente conocer la Escritura, sino la iglesia, porque la iglesia está dada para la interpretación precisamente también, una de las cosas, para la interpretación de la Escritura y para sostener la fe. Entonces miremos lo que dice Mateo, capítulo 21, verso 13 y capítulo 22, verso 29. Dice, y les dijo, en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Fíjate que él conocía las Escrituras y sabía cómo era que tenía que obrar para poner todo en orden, para que las cosas no se salieran del orden. Y luego en Mateo 22, 29 dice, Jesús le contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Fíjate entonces cómo cuando nosotros empezamos a conocer las Escrituras y el poder de Dios, podemos vencer toda dificultad en nuestra vida, toda, absolutamente toda. Y entonces ya vamos a ser personas que tenemos menos temor en nuestras vidas y vamos a vivir mucho más en el amor y vamos a poder vencer toda dificultad. Quiero animarte a que sepas que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Recuerda que quien te habló es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like o en seguir y allí te comienzan a llegar mensajes diarios de reflexión. Pero también puedes entrar a mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Ese Echeverry es con Y de Yankee al final, juanalbertoecheverry.com. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Los quiero mucho.